Ahora vamos a explicar las operaciones con números complejos. Básicamente vamos a explicar dos operaciones, la suma y producto. La resta es una consecuencia de la suma y la división es una consecuencia del producto. Entonces, con esas dos definiciones es suficiente. Veamos. Bueno, tenemos dos números complejos, ¿no? Z igual a un A más BI, W igual a un M más NI. Bueno, y las condiciones de la buena definición y de existencia, AB real, M y N real. Bien, la suma es bastante sencilla, bastante digerible. ¿Cómo se suman dos números complejos? Se suman la parte real con la parte real, es decir, en este caso A más M. Luego se suman la parte imaginaria y la parte imaginaria, es decir, B más N, por la unidad imaginaria. Y es evidente, pues, que la suma de dos números complejos me tiene que dar otro número complejo. El producto es un poquito más complicado de verlo en forma general, pero con los ejemplos se va a entender rápidamente. A ver, si multiplicamos Z por W y aplicamos la propiedad distributiva, multiplicaríamos así: A por M, luego B por N, pero ahí voy a multiplicar también I por I, pero I por I es I cuadrado, pero I cuadrado es menos 1, entonces acá saldría menos. Y habríamos obtenido la parte real del producto. La parte imaginaria se obtiene de la siguiente manera. Si multiplicamos B por M, y luego por I, tendríamos B por M por I. Y si multiplicamos A por N, tendríamos A por N y también por I. Entonces podemos juntarlos y nos va a quedar así, ¿no? ¿Y qué habríamos hallado? Habríamos hallado pues la parte imaginaria del producto. Y también el producto de números complejos también es un número complejo. Pero esto se va a apreciar mejor con el siguiente ejemplo. A ver, tenemos Z y W. Vamos a hallar Z más W. Entonces lo reescribimos. Acá tendría, ¿no?, 2 más I, LZ, lo vamos a sumar con W. ¿Y qué vamos a obtener? ¿O cómo se suma? Se suma así, mira, observa. La forma general dice lo siguiente: vamos a sumar la parte real con la parte real, es decir, 2 más 4, que va a ser 6. Ahora vamos a sumar la parte imaginaria con la parte imaginaria, es decir, sería 1 menos 2 menos 1, y me va a quedar 6 menos la unidad. ¿Estamos? Entonces, se suma la parte real con la parte real y luego la parte imaginaria con la parte imaginaria. Ahora vamos a ver el producto. Bueno, a ver, tendríamos el producto de Z por W. Bueno, escribimos Z, sería 2 más I por W, 4 menos 2 veces la unidad. Ya. Bien, esta forma general se obtuvo de la siguiente manera. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces vamos a multiplicar primero 2 por 4. ¿Ya? Primero vamos a multiplicar 2 por 4 y luego 2 por menos 2i. Entonces 2 por 4 sería 8. 2 por 4 sería 8. 2 por menos 2i sería menos 4i, es decir, menos 4 veces la unidad imaginaria. Luego vamos a aplicar la propiedad distributiva para esta unidad imaginaria, de esa manera, y tendríamos i por 4, 4i, y i por menos 2i. Esto sí lo voy a indicar.
esto sí lo voy a indicar, y sería i por i cuadrado, más 1 por menos 2 veces. Pero en este caso va a quedar menos 2 veces i cuadrado. Ahora podemos reducir. Acá tengo 4 veces la unidad, acá tengo menos 4 veces la unidad, se va a cancelar. Y como i cuadrado es menos 1, este i cuadrado es menos 1, con este menos sería más, entonces sería más 2, más 8, y tendríamos que, es un caso especial, un caso bastante bonito, donde obtenemos que z por w es 8. Ahora, si quiero darle la forma de un número complejo, esto lo puedo escribir así, sin ningún problema. Entonces z por w sería 8 más 0i. Bien, ahorita vamos a observar que este 8 más 0i tiene un nombre especial. Bueno, eso sería pues los tipos de números complejos. A ver, tenemos z, un número complejo, donde a y b son reales, obviamente, ¿no? I es la unidad imaginaria, la raíz cuadrada de menos 1. Vamos a ver cuál es la condición para que z sea un complejo real. Entonces, z es un complejo real si la parte imaginaria de z es 0. Por ejemplo, z igual a 7 más 0i. La parte imaginaria es 0 y la parte real, en este caso, es distinto de 0. Entonces tendríamos z igual a 7 más 0i. Simplemente 7. Pero vamos a dejarlo así para ir a acostumbrarnos a que todo número complejo tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. W menos 4 más 0i. También sería un número complejo real porque la parte imaginaria es 0. Ya está. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que todo número real es un número complejo, simplemente que se le llama complejo real. Ahora, el otro tipo es el del complejo nulo. ¿Cuál es la condición para que sea un complejo nulo? Esta es la condición. Z es un complejo nulo si la parte real es 0 y la parte imaginaria es 0. Es decir, estudiantes, simplemente sería 0 más 0i. En la práctica, simplemente se trabaja como z igual a 0. Pero para algunos problemas que tienen cierto contexto teórico, hay que ser más preciso, ¿no? Parte real 0, parte imaginaria 0. Ahora, quisiera hacer esta observación, que el complejo nulo es prácticamente el cero de los reales. Por lo tanto, el complejo nulo se podría decir que es un número real o es un complejo real. Entonces, no se olviden que todo número real es un número complejo. Eso es importante para el tema de ecuaciones polinomiales. Bien, y finalmente, vamos a ver ahora qué es lo que se debe cumplir para que un número complejo sea imaginario puro. Para que un número complejo sea imaginario puro, debe cumplirse lo siguiente. La parte real debe ser 0 y la parte imaginaria, es decir, b, debe ser diferente de 0. Por ejemplo, W igual a 0 más 4 veces la unidad. Parte real 0, parte imaginaria diferente de 0, entonces será un ejemplo de un complejo imaginario puro. Ahora, en los ejercicios
hay veces aparece simplemente, por ejemplo, z igual a menos 8i. La parte imaginaria en este caso es menos 8, diferente de 0, y la parte real es 0, pero ya no se escribe. Eso va a depender ya de los estudiantes o de un problema. Puedo trabajarlo w igual a 0 más 4i o simplemente w igual a 4i nada más. Lo importante es que para que sea imaginario puro, la parte imaginaria debe ser diferente de 0 y la parte real 0. Bien, ahora vamos a dar algunas definiciones. Conjugado, opuesto y módulo de un número complejo. Bien, sea z igual a un a más bi, obviamente, a y b números reales. El conjugado de z se denota de la siguiente manera, ¿no? Una rayita en la parte superior, y se define de la siguiente forma. Simplemente vamos a cambiar de signo a la parte imaginaria, es decir, el conjugado de z sería a menos bi. El opuesto de z se denota de la siguiente manera, ¿no? Con un asterisco en la parte superior, y se define como cambio de signo a la parte real y cambio de signo a la parte imaginaria, es decir, menos a menos bi. Y el módulo de z se simboliza de la siguiente manera, con dos barritas, y se define como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Parecido, ¿no?, al teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Pero en este caso es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Veamos tres ejemplos. Si z es igual a 3 más 2i, su conjugado, ¿no?, al cual se denota de esta manera, sería 3 y le cambiamos de signo. Es decir, el conjugado sería 3 menos 2i. El opuesto de z, que se denota de esta manera, sería cambio de signo y cambio de signo. Es decir, sería menos 3 menos 2i, ¿no? Le cambiamos de signo a la parte real y también a la parte imaginaria. Y el módulo de z, que se denota de esta manera, sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que efectuando quedaría 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 9 más 4, 13. Entonces tendríamos que el módulo de z es la raíz cuadrada de 13. Veamos otro ejemplo. W, ¿no?, le hemos llamado W al número complejo. El conjugado de W, que se denota de esta manera, sería, acá hay que tener cuidado, no se confundan. Cuando hablamos de conjugado, dice que solamente hay que cambiar de signo a la parte imaginaria. Es decir, como acá es más 2, le cambiamos de signo, sería menos 2. Por lo tanto, el conjugado sería menos 1 menos 2i. Veamos ahora quién sería el opuesto. El opuesto de W. Cuando definimos el opuesto, hay que cambiarle de signo a la parte real y a la parte imaginaria. A los dos hay que cambiarle de signo. Entonces, como aquí es menos 1, le cambiamos de signo y sería más 1. Como acá es más 2, le cambiamos de signo y sería menos 2. Entonces,
el opuesto de z sería 1 menos 2i. Y el módulo de w, que se denota de esta manera, sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, es decir, de menos 1 elevado al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 2 elevado al cuadrado. Efectuamos, ¿no? Menos 1 al cuadrado sería 1. Recuerde que el número 2 anula el menos, sería 1, más 4, 5. Y tendríamos pues que el módulo de este número complejo sería raíz cuadrada de 5. Acá tengo un caso especial, donde z es 3 más la unidad imaginaria. Por la definición anterior sería un imaginario puro. Y si es un número imaginario puro, lo puedo escribir como 0 más 3i. ¿Sí? 0 más 3i. Entonces, ¿quién sería el conjugado de z? El conjugado de z sería 0 y cambiamos de signo aquí. Es decir, menos 3 veces la unidad, ¿no? Y por la explicación anterior, simplemente diríamos que el conjugado de z es menos 3i. ¿Y quién sería el opuesto de z? El opuesto de z sería, por definición, le cambiamos de signo a 0, menos 0, luego le cambiamos de signo a 3, es decir, menos 3i, y acá hemos sido redundantes porque menos 0 es lo mismo que 0, y simplemente quedaría menos 3i. Y es un caso especial de número complejo donde su conjugado es igual a su opuesto, ¿no? Su conjugado es igual a su opuesto. Es un caso especial. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando z es un complejo imaginario puro. ¿Y quién sería su módulo? ¿Quién sería el módulo de z? El módulo de z sería raíz cuadrada. Vamos a ser redundantes, pero para que vean. Sería raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, 0, más la parte imaginaria al cuadrado, 3 al cuadrado, y le sacamos raíz. 0 al cuadrado es 0, 3 al cuadrado es 9, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, el módulo de z en este caso sería simplemente 3. También es un caso especial, ¿no? Es el módulo de un número complejo imaginario puro. Algunas propiedades, ¿no?, quizás no puedan servir en los ejercicios, pero básicamente en los exámenes de admisión se utiliza más el concepto de operaciones con números complejos y sobre todo el tema de conjugado. Pero bueno, no sabemos, ¿no?, qué es lo que viene en un examen. Así es que vamos a repasar algunas propiedades, ¿no?, las más importantes. El conjugado de una suma, sería simplemente suma de conjugados. Y el conjugado de una resta sería resta de conjugados. El conjugado de una multiplicación, sería el conjugado del primero por el conjugado del segundo. El conjugado de una división sería conjugado del numerador, conjugado del denominador. En los problemas que vamos a resolver, vamos a ver ya ejercicios donde apliquemos la división de números complejos. Veamos algunas propiedades de módulo. El módulo de z es igual
es igual al módulo de su conjugado y también igual al módulo de su opuesto. El módulo de una multiplicación, simplemente sería módulo del primero por el módulo del segundo. Y finalmente, el módulo de una división es igual a la división de módulos, es decir, módulo del numerador sobre el módulo del denominador. Obviamente, Z y W son dos números complejos, ¿no? Que generalmente Z y W están en su forma binomial, ¿no? La forma binómica de todo número complejo. Finalmente vamos a ver algunos resultados notables, ¿no? Por ejemplo, 1 más i cuadrado. 1 más i cuadrado, aplicando binomio cuadrado, resulta 2 veces la unidad imaginaria. También tenemos 1 menos i al cuadrado, ¿no? También aplicando productos notables, binomio al cuadrado, resulta menos 2 veces la unidad imaginaria. Ahora, si esto lo elevamos al cuadrado, ¿no? 1 más i al cuadrado quedaría 1 más i a la cuarta. Es decir, tendríamos 2i al cuadrado. Pero 2i al cuadrado es 2 al cuadrado 4, y cuadrado es menos 1, entonces tendríamos que 1 más i a la cuarta es menos 4. Análogamente, se comprueba que 1 menos i a la cuarta también es menos 4. Bien, y si tenemos esta división de números complejos, es decir, 1 más i sobre 1 menos i, ¿no? Aplicando algunos artificios, esto va a resultar que es igual a la unidad imaginaria. Y si lo dividimos en el otro sentido, es decir, 1 menos i entre 1 más i, resulta menos la unidad imaginaria. Y finalmente, si tengo 1 sobre i, es decir, si tengo 1 sobre la unidad imaginaria, esto va a ser igual a menos la unidad imaginaria. Entonces, con esto pues habríamos completado los aspectos teóricos del tema de números complejos.